Si tú no ves lo espectacular que es esta propiedad, no tienes idea del real estate. Este no es el contenido que a la mayoría de la gente le interesa. Este cliente, nada más con esta compra, si quiere, puede dejar de trabajar y decir, yo gano $180,000. Esta propiedad fue comprada cash. $13.50 fue el primer salario que tuvo esta persona. Mínimo tienes $5,000 todos los meses por el resto de tu vida, que ya sabemos que va a ser mucho más. Vamos a contarles cómo la encontramos, cuánto costó, cómo se quedaron los números, cuánto genera al año y cómo el dueño de esta propiedad se puede retirar si quiere, simplemente porque compró esta casa. Estamos, por supuesto, en Hialeah y esto es un fourplex del año 2022. Miren qué construcción. Esta casa está constituida por 4 casas. Tenemos 2 arriba y 2 abajo. Cada una de ellas tiene 3 cuartos con 2 baños. Las de abajo tienen un patio y las de arriba tienen un balcón hacia atrás. Son súper amplias. Tiene 3 parqueos asignados por cada casa. La mayoría de este tipo de construcciones multifamiliares son apartamentos chiquitos construidos a bajo costo, pero estos todos lucen como mansiones. Hoy vamos a estar recorriendo una de las unidades que está vacía. De hecho, la estamos poniendo a la renta para que vean cuánto lujo. También les cuento que todos los metros de corriente y de agua están separados. Esta construcción tiene muchísimas características que la hacen súper cómoda para la familia que vive acá. Una de las características que tiene muy conveniente es que tiene todo este espacio de almacenamiento. Cada unidad tiene el suyo para guardar pertenencias bajo llave, bajo techo, en la parte de afuera. Al ser una propiedad construida en el año 2022, por supuesto que vamos a encontrar mucho espacio. Un cuarto máster increíble y todo a código. Ventanas de impacto, todo absolutamente nuevo. No lo creerán, pero algo que a nuestro cliente le encanta de las propiedades de este tipo, ¿adivinan? Yo creo que nadie va a adivinar. Que la división de la unidad de arriba con la de abajo es de concreto. Pues sí, eso es algo que a él le interesaba demasiado. Y no solo eso, el techo también es de concreto. Todo es de concreto. A él le gusta comprar propiedades bonque. Aquí tenemos, cada propiedad tiene casi 1.600 pies cuadrados. Eso no es muy común en un fourplex, por lo que cada unidad parece un single family home. Vamos a verla por dentro y cuéntenos si ustedes vivirían aquí, en el centro de Hialeah, en una casa que luzca así. Y nos encontramos en una de las unidades de esta fabulosa propiedad. Primero miren qué amplitud. Esta es la parte de la sala. Tiene por acá la cocina con piedra de cuarzo. Que no es una cocina común, estándar. Es una cocina que tiene también un coffee station. Miren qué amplitud, qué comodidad. Todo, por supuesto, está nuevo. Incluso ya aquí han vivido 2 familias y está todo se mantiene perfectas espectacular. condiciones. ¿Esto viene siendo la sala o era el principio la sala? Esa sería la sala y aquí suelen tener o un comedor o un Florida room, que es muy de moda, donde ponen el televisor y hacen una especie de salita más cozy. Muy cómoda. Y acá tenemos el balcón, que esta propiedad la rentamos un poquitico menos que la de abajo, porque la de abajo sí tiene un patio bastante espectacular y las de arriba tienen el balcón. Entonces hacemos una diferencia de precio para que las personas agradezcan no tener un patio, porque la renta es más económica. Pero ¿por qué esta casa? Porque este tipo de propiedades da libertad financiera. Esta propiedad, al ser tan nueva, al ser tan bien construida, al estar en un área tan buena, al ser tan cómoda para cualquier familia que se puede rentar también, tienes dinero asegurado toda la vida. Esta casa en particular, con las rentas, las 4 rentas juntas, genera al año casi $180,000. Imagínense ustedes, este cliente nada más con esta compra, si quiere, puede dejar de trabajar y decir, yo gano $180,000. Y ahí lo has dicho. Ese es el goal de la mayoría de los seres humanos, que lleguemos a la última fase de la vida relajados y sin tensiones ni nervios de cómo voy a pagar mis bills. Y por supuesto, aunque tú tengas un negocio, aunque tú seas dueño de tu tiempo, no importa. Tener un negocio también trae muchísimo estrés y hay veces que tú piensas en retirarte, en vender tu negocio, pero luego ¿de qué vivo? Porque los negocios tienes que trabajar en ellos activamente y cuando ya el negocio no está, ¿cómo genero? Pues este cliente, que es un dato curioso, más joven que nosotros,
ya está pensando en eso. A pesar de que tiene un negocio muy activo que disfruta mucho, él está diciendo, cuando yo llegue a cierta edad, yo sí quiero me retiro y vivo de mis propiedades. Pero mucha gente que nos está viendo va a decir, ay, suave, pero sí, los multifamilies, la mayoría son viejos y hay que hacerles un montón de cosas y yo no quiero comprarme un dolor de cabeza. Eso es lo que muchas personas dicen. Entonces, ¿por qué esta propiedad es tu sueño? Porque aquí ya estás comprando una propiedad del 2022 con todo nuevo, que tú no vas a tener que cambiar este techo en 30 años. O sea que ya no hay que hacerle nada. Este tipo de compras no es para nada común poderlas encontrar fácilmente. Cuando lo encuentras, necesita que se le hagan muchísimas reparaciones, pero este en particular se encontró. Somi les va a estar contando cómo fue que lo encontramos, se negoció, no fue de la manera más común y muy bueno que lo tiene todo, es nuevo, no había que hacer nada, estaba incluso rentado cuando se compró. Todo un sueño. Miren qué clase tremenda de altura. No, es que es muy cómodo. O sea, esto es la sala y la cocina de cualquier casa, single family home. Yo tengo obsesión con los closets. Yo necesito chicas que me ven. ¿Alguna de ustedes tiene tanta obsesión con los closets como yo? A mí todos se me hacen chiquitos. Y estamos entrando al master room, que es muy espacioso. Hoy no ven muebles y a lo mejor no se les hace tan grande, pero aquí había un king set cómodamente. Entonces tenemos la habitación que te cabe una cama king californiana, muy bien. Tenemos el baño que tiene sus puertas de cristales. Ya les digo, esta categoría de producto no es común en las rentas. O sea, persona que me estás viendo que vive en Hialeah, cuéntame si estás rentado, si tú tienes una renta así tan bonita. No es común, honestamente no es un producto que tú ves. Tiene mucho storage, es que fue pensada muy eficientemente. Aquí mismo tienes ya este closet que se le dice linen closet, donde pones tus toallas, tus sábanas. Y ahora les voy a enseñar el closet, que para hacer este tipo de propiedades es enorme, no es muy común. O sea, para empezar es un walk-in closet. Miren, o sea, aquí te cabe todo. En un fourplex, una unidad que podría compararse con un apartamento, tú no encuentras este espacio. Y ahora Ariel les enseñará el resto de la casa. Y el resto de la casa sería más storage por acá. Tiene su espacio de laundry con el washer y con el dryer. Por acá tenemos un segundo cuarto. Igual miren qué espacioso. Muy amplio. Todos los terminados son premiums. Todo liso el techo. Por acá está el aire acondicionado. Y este sería el segundo baño que tiene la casa. Miren qué belleza. Con cristal también. Countertop de cuarzo. Más storage por acá adentro también. Y este viene siendo el tercer cuarto que tiene la unidad. Todos muy amplios. Miren qué amplitud tiene este cuarto. No siendo el master. Igual con su espacio de closet y sus puertas premiums. Imagínense ahora 4 casas idénticas a estas. Yo no sé en su mente si no han comprado todavía su primera propiedad para inversión, si les genera lo mismo que nos genera a nosotros ver algo así de tanta calidad, que uno sabe como que esto de por vida va a dar dinero. Siempre es una tranquilidad, casi $180,000 al año, esta sola compra. Y ahora les quiero hablar de ese tipo de historias que escuchamos bastante seguido e incluso pensamos que son inventadas o que son demasiado cursis. Y es que estamos en el país de las oportunidades y el que compró esta propiedad, que de hecho les comento que no es la única, ha comprado varias, es alguien como tú, como yo, alguien más joven que llegó a Estados Unidos hace menos de 10 años, que empezó trabajando por un salario, no sé si ganaba, $13.50 fue el primer salario que tuvo esta persona al llegar a este país. Y créeme, nunca se imaginó que iba años más tarde a tener un negocio, que iba a facturar, pues evidentemente, millones de dólares, y jamás pensó que iba a tener a tan corta edad ya un portafolio de propiedades que a él le permiten retirarse hoy mismo si quiere.
Nunca tuvo eso en su mente, pero lo que sí tuvo fue perseverancia de decir, estoy en el país de las oportunidades, voy a trabajar y voy a cumplir mis sueños. Lo más importante que tenemos son los sueños. Si tú ahora mismo analizas por dentro y no tienes ningún sueño que cumplir, tienes que cambiar eso. Tienes que tener un sueño y trabajar por él, y que sea un sueño que te cause tanta emoción, que te ponga la piel tan chinita, de que los días incluso de cansancio y frustración no te rindas. Pero mira qué historia, de que él trabajaba para alguien. El dinero que hizo en ese tiempo lo ahorró. No para darse un gusto ni nada, simplemente lo hizo para dejar su trabajo, y con el dinero que ahorró armó su compañía. Y con su compañía, obviamente, como nueva compañía al fin, tuvo 2 millones de problemas gastando ese dinero que había ahorrado en crecerla. Y al final llegó el punto que empezó a tener muchísimo éxito, y fue que se empezó a preguntar, ¿qué hago con todo este dinero? ¿Dónde lo pongo? No me lo quiero gastar, desaparecerlo. Y fue que pensó, ok, yo voy a seguir creciendo mi compañía, mucho de ese dinero que genera lo reinvierte en seguirla creciendo, pero al mismo tiempo quería tener esa paz de la que hablamos, esa libertad. Ok, ¿y si esto mañana deja de funcionar? ¿Y si yo mañana quiero cerrar este negocio? Y fue que empezó a invertir en real estate. Pero es impresionante, siendo tan joven, estoy convencido que sin haber tomado un curso de finanzas, ¿cómo tú tienes esa visión? Esa madurez. Esa madurez de ser tan organizado y aplicado para crecer un negocio a una envergadura de que tú puedas generar esta cantidad de millones para comprar real estate y seguir llevando tus negocios con muchísimos empleados que tienes ahora mismo. Y es que es impresionante. Nadie te va a hablar del sacrificio, del sufrimiento, porque por supuesto eso no es un contenido que tú quieres escuchar. O sea, tú quieres decir, ay, esto lo puedo conseguir fácilmente. Y realmente todo sí se puede conseguir, pero hay el behind the scenes de cualquier persona de éxito. No es vivir una vida llena de vacaciones, carros de lujos, prendas del último Rolex. La mayoría de las personas, cuando ya llegan a su punto de éxito grande, es que quizás pueden empezar a darse algún lujo, pero sí hay años de una convicción muy grande. Y claro, este no es el contenido que a la mayoría de la gente le interesa, porque hoy día todos queremos vivir la vida a la plenitud en todos los momentos, y no entendemos de que hay una construcción. Y esta persona se cohibió, por supuesto, de muchas cosas. De hecho, hoy por hoy, que sí es un millonario, sí lo es, si tú lo ves por la calle no lo reconoces. O sea, tú lo puedes saludar y pensar que es una persona súper regular, que quizás trabaja en una CVS Pharmacy, chévere. No te imaginarías que tiene, siendo tan joven, un negocio que genera tanto. O sea, no te imaginarías lo exitoso que es. Y ya vive esa libertad de la que siempre estamos hablando, de que no tiene que mirar el precio de las cosas porque todo lo puede pagar. Es impresionante. Una persona como tú, como yo, que no heredó nada, que llegó a este país siendo migrante y simplemente con sentido común, con disciplina, siendo organizado, ha podido organizar su vida de cierta manera, donde ya si él quiere no tiene que trabajar más. Somos Swami y Ariel. Después de más de 500 transacciones y 10 años invirtiendo en real estate, decidimos que era hora de mostrar la realidad. Hemos estudiado toda la historia de los Estados Unidos y hemos descubierto que invertir en real estate es el camino más sólido hacia la prosperidad y la libertad financiera. Pero el camino no es siempre lineal. Aquí no verás filtros. Te mostraremos números reales, contratos y hasta los juicios en la corte. Si quieres aprender a crear patrimonio de verdad, quédate aquí. Bienvenidos a la realidad de invertir en real estate. Para empezar, esta propiedad ni siquiera tocó el mercado. Tienes un listing o tienes una propiedad a la venta y conoces a alguien que es un agente colega que ya trabajó contigo, y lo llamas directamente y le dices, mira, tengo una propiedad que no está en el mercado, que mi seller, mi cliente podría estar interesado en vender, dime si tienes un cliente que estaría interesado. Eso es lo que se le dice propiedad off market, no toca el mercado. Y fue el escenario de esta propiedad, que inicialmente estaban pidiendo 2.350.000. 2.350.000. Lo negociamos por 2.240.000. Esta propiedad ya estaba generando dinero, estaban todas las unidades rentadas y esos $110.000 fueron muy difíciles de negociar. Pero ahora sí te vas a quedar muerto cuando te diga que esta propiedad fue comprada cash. Cash. Cada escenario de cada persona, yo digo que es siempre muy diferente. En el caso de esta compra, lo que más hacía sentido
es que fuera cash, porque con cash se pudo negociar mejor el precio, fue un cierre más rápido, sin tener que tener un financiamiento en el medio, que lo hace un poco más extenso, y este cliente tenía el dinero. Entonces, qué mejor que usarlo acá y después a lo mejor con tiempo ya él puede decir refinanciar y recuperar ese dinero. Y yo sé que te estás preguntando, ¿poner más de 2 millones en una propiedad te parece una locura? Porque yo sé que mucha gente honestamente no lo ve. De hecho, la pregunta que nos hacen recurrentemente la mayoría de los clientes que quieren comprar sobre todo su primera propiedad de inversión es: ¿cuándo recojo el dinero que puse? Nosotros no nos preocupa recoger ese dinero, nos preocupa cuánto ese dinero me genera mensual el resto de nuestras vidas. Es la mentalidad del cash flow. ¿Cuánto voy a ganar mensual de por vida? Así que la pregunta nunca es ¿cuándo recojo el dinero? La pregunta es ¿cuánto me va a generar ese dinero? La primera compra, vamos a decir en un peor escenario, que te genere 500, 600 dólares de por vida. Se ve pequeñito, pero es la primera. La segunda suma un poco más, ya tenemos mil y tanto. La tercera, la cuarta, la quinta generan más. Cuando vienes a ver, ya estás ingresando 3,000 dólares. Que ya, si tú quieres, no tienes que trabajar. Ya 3,000 dólares mensuales ya luce como un salario. Pero lo que estamos dejando fuera de la ecuación, para que sea más fácil de entender, es de que esa renta va aumentando. Y en esa misma primera compra, que a lo mejor el número era 500 o 600, ya lo que te va a generar en el transcurso de los años son 800, son 900, porque la renta sube, no porque Swami o Ariel lo digan. Es la historia del real estate. Entonces cada vez genera más. Y lo otro que estamos dejando fuera de la ecuación es de que esta propiedad, que hoy costó 2.240.000, en un futuro, el año próximo, 2 años, va a costar 3 millones. Luego va a costar 4 millones. Otra herramienta de muchísimo valor cuando tú compras real estate es el refinanciamiento. Esta propiedad hoy está paga cash, pero por supuesto que en el futuro vamos a hacer un refinanciamiento, vamos a sacar todos esos fondos y vamos a comprar otra propiedad. Tenemos un precio de compra de 2.240.000. Estamos haciendo un caso hipotético de una persona que quisiera comprar esta propiedad con financiamiento, o si nuestro cliente quisiese hacer ahora mismo el refinanciamiento. Les recomendaríamos dejar de down payment el 30%, que serían unos 672.000 dólares. Mientras más down payment tú traes a la mesa, por supuesto, ese pago mensual va a estar mucho más desahogado. Más cómodo. Y el interés siempre es un poco mejor cuando el down payment es alto. Correcto. Por supuesto, aquí haríamos fácilmente un préstamo DSCR a 40 años, interest only los primeros 10 años. ¿Qué quiere decir DSCR? Que básicamente el ingreso que hace falta para que el banco te califique es lo que esta propiedad genere. No hace falta ni que el comprador esté trabajando, simplemente si la casa con lo que genera en renta puede pagar el mortgage, ya califica, lo cual es perfecto para este tipo de compra. Tendríamos, con estas variables que ahora hemos dicho, un pago mensual de 8.330 dólares por esta increíble propiedad. Lo veo buenísimo. Parece mucho, a lo mejor lo están escuchando, bueno. 8,000 y tanto, pero son 4 casas que generan 14,000 y algo 14,000 mensual. mensual. La diferencia, cuando le restamos los taxes, ¿qué cuánto serían? Los taxes de esta propiedad, estamos hablando de 29.000 dólares de taxes, porque son 2 folios que se pueden vender por separado. Y el seguro, que son aproximadamente un seguro para renta, como 3,000, pudiera cubrir algo así. Estamos hablando de que la diferencia estaría dejando cada casa 1,000 y tantos, estamos hablando de casi 5,000 dólares neto después de restar todos los gastos. Correcto. Si cada casa mínimo te genera 1,000 dólares, aquí estamos basados un poquito de 1,000. Mínimo tienes 5,000 dólares todos los meses por el resto de tu vida, que ya sabemos que va a ser mucho más. 5,000, el comienzo. El comienzo. El año próximo un poquito más, el próximo año un poquito más. Eso sería el comienzo de crear un legado y la libertad. Pero nos interesa saber si esto te parece una locura, si estos números te parecen tan grandes o si es algo con lo que tú sueñas. Porque acuérdate, los sueños no empiezan por aquí, pero sí pueden llegar hasta aquí. Definitivamente sé que si estás viendo este video, te encanta el real estate, te encanta invertir, y aunque no hayas empezado, yo estoy segura que este sí va a ser tu sueño y lo vas a poder hacer. Si llegaste hasta aquí en el video, estoy convencido, como dice Swami, que te interesa, al igual que a nosotros, muchísimo
y te apasiona lo de invertir en real estate. Déjanos saber qué sientes cuando compras o si estás pensando en comprar algo como esto que va a pasar de familia en familia, que va a crear un legado, que te va a dar la tranquilidad de que ya trabajes o no trabajes, tienes esa entradita que algo como esto va a generar de por vida. Te causa esa alegría, adrenalina. Y este es el tipo de propiedades que nos gusta a nosotros. Muchas veces a lo mejor un video más bonito de ver es la clásica mansión con la piscina, con la vista al mar. Y sí, muy lindo todo. Pero ese tipo de casa no es la que te compra libertad. Y no da esos ingresos mensuales que propiedades como estas te van a dar. Y no sé por qué este tipo de casas son las que me erizan la piel. Cada vez que veo a alguien comprándola o que nosotros las compramos, es fabuloso. Gracias por vernos, suscríbete, déjanos comentarios, like, pero hoy te vamos a pedir algo que nunca pedimos. Comparte nuestros videos a todo el mundo, a los que te caen bien y a los que no tan bien. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye. No tienes idea de real estate. No pudimos irnos al balcón porque estamos en contra de la luz. Libertad financiera. Sí. Ay, ¿qué fue lo que yo dije? Ay, mi madre, se me olvidó qué fue lo que yo dije. Natalie, tú corta ahí.